Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. La nueva disputa entre Estados Unidos y Venezuela en la que se mete Colombia es alrededor de un buque petrolero que tiene casi 2 millones de barriles de petróleo con los que Estados Unidos finalmente se quedará. Ese barco, el Skipper, está a punto de llegar a un puerto venezolano y anuncia a Estados Unidos que se quedará efectivamente con los 2 millones de barriles. Dice desde San Andrés anoche el presidente Petro que es un acto de piratería. Se queja con la misma palabra Nicolás Maduro desde Caracas diciendo que es pura y física piratería. Y pueden tener razón, pero el barco tenía una bandera falsa de Guyana, estaba saltándose las restricciones internacionales al comercio de Venezuela, estaba con destino aparentemente o a China o a Rusia o a Cuba, los socios comerciales de Venezuela. Le advierte desde Washington a este Nicolás Maduro, cada vez más moribundo, cada vez en plan de caerse, que este será el primero de muchos barcos que van a incautar para afectar, por supuesto, las finanzas del gobierno, para presionar un poquito más a Nicolás Maduro, a quien anoche le metieron a 3 sobrinos nuevamente en la lista Clinton. Sanciones que son acusándolos de narcotráfico, que están relacionados con el cartel de los soles. También sancionado anoche un grupo de 6 compañías navieras que operan en el mismo sector del petróleo. Es decir, ataques de Estados Unidos, que no solo empezó a confiscar el petróleo, sino a sancionar empresas detrás de al menos 6 buques que han transportado petróleo venezolano e iraní por el Caribe. Ya le vamos a contar de cómo se está moviendo el Caribe. El presidente Petro estuvo anoche en San Andrés, descubre y se queja públicamente de que la CELAC, de la que es presidente, no sirve para nada. Tiene razón, el presidente Petro lo está comprobando porque no hay nadie en América Latina que lo esté acompañando, se quedó solo en la pelea alrededor de Venezuela, alrededor de Estados Unidos y alrededor de las aguas internacionales, que dice el presidente Petro, con algo de razón, pero es que no se sabe dónde son los ataques de Estados Unidos, que el tema de las aguas internacionales no existe, que esas son aguas adjudicadas a la soberanía de algún país. El presidente Petro, que comparte la teoría de Nicolás Maduro, diciendo que esto es un acto de piratería, hace eco de la teoría de Venezuela y abre la puerta por primera vez su canciller a que Colombia eventualmente le dé asilo a Nicolás Maduro. En esas estamos, la canciller Villavicencio, que descalifica a María Corina Machado y cada vez se alinea un poquito más con el dictador. El gobierno del presidente Petro diciendo que no apoya a Maduro, pero que tiene razón Maduro, que Maduro no se puede tocar y que no tiene razón María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de Paz. Así están las cosas. Que ella, María Corina, es belicista, que ella es intervencionista, que ella está incitando, y esta es la última de Maduro, a que Estados Unidos se quede con el petróleo de Venezuela. Ya les vamos a contar de cómo se mueve la geopolítica y el mapa alrededor de todo lo que está ocurriendo en el Caribe. El presidente Petro, no por coincidencia, estuvo anoche en San Andrés y desde allí confirma que efectivamente el gobierno colombiano le ha cursado una invitación para que venga a Colombia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por otro lado dice que no ha sido notificado, que no sabe nada de la invitación, que no le consta que haya una invitación, aunque dice la canciller Villavicencio en Bogotá que la canciller ya fue enviada. A propósito de María Corina Machado, apareció el artífice de la operación para sacarla de Venezuela, de la extracción. Se llama una Misión Dinamita Dorada, un nombre de película, que fue como se diseñó la estrategia, que duró 16 horas. La planearon durante 4 días, la ejecutó un coronel, un militar de guerra norteamericano que se llama Brian Stern, un hombre que opera desde Tampa, en la Florida, en Estados Unidos, que fundó el grupo Grey Bull Rescue, que desde el sur de la Florida montó el operativo 16 horas con peluca sacada por tierra y después en una lancha. Dicen, navegaron olas altísimas y la recomendación del coronel Stern es que María Corina no vuelva a Venezuela. Ella parece no lo escucha porque anuncia desde Oslo, en donde se encuentra todavía, que volverá a Venezuela. Este militar retirado tiene esta organización no gubernamental
que tiene sede en la Florida, reúne a veteranos de operaciones especiales y hace rescates centenares de personas en peligro en zonas de guerra. Ya les contaré del gobierno, de cómo el gobierno Petro dice que no está defendiendo a Nicolás Maduro, aunque por supuesto es lo que hay en el fondo. Hablando del gobierno, la nueva batalla, la pelea interna, la guerra almiga es por cuenta de 3 funcionarios, los 3 muy petristas, pero en diferente nivel. Uno, Carlos Carrillo, que es la víctima de los ataques. La otra, Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y el tercero, Armando Benedetti, que es el que suele ganar todas las batallas. Angie Rodríguez, la primera, denuncia que Carrillo o es inepto o es corrupto, no ejecutó proyectos e hizo contratos mal hechos cuando fue director del Fondo de Adaptación, un fondo que maneja miles de millones de pesos. Carrillo se defiende y mete en la pelea al ministro del Interior y dice que el ministro del Interior es el que está detrás buscando quedarse con la ñoñomanía, se refiere al ñoño Elías y a su hermano Miguel Elías, como los artífices de los contratos que no le entregó para ejecutar la ruta del arroz o la reconstrucción de la Mojana en el Caribe colombiano, en esa Mojana sucreña, en donde se están feriando miles de millones de pesos. Todo producto del fenómeno de la Niña del año 2010, en donde el gobierno se comprometió a invertir y a recuperar zonas naturales. Una denuncia muy curiosa porque es desde adentro del gobierno, Angie Rodríguez y el ministro del Interior contra Carrillo. Lo menos que le han dicho es incompetente y corrupto. Se defiende Carrillo diciendo que el corrupto es Benedetti, que es el ministro más poderoso en el gobierno y que él sabe que a lo que se arriesga es a salir, como han salido ya un larguísimo etcétera de funcionarios públicos que se han atrevido a pelear con Armando Benedetti. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hay nueva orden de captura por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de los Andes, que murió saliendo de un bar en Chapinero, en Bogotá. La capturada, o la que van a buscar para capturarla, es la venezolana Paola Fernández, la mujer famosa del disfraz azul, que es a la que le van a imputar homicidio agravado, porque fue la que impulsó a los otros 2 a que golpearan y mataran a Jaime Esteban. Un giro muy interesante porque la habían capturado ya y la justicia la dejó en libertad con el argumento de que no se había probado que tuviese que ver en el desenlace criminal. En cuestión de trámite, la extradición a Estados Unidos de Pipe Tuluá, autorizada ya por el propio gobierno, en momentos en que el gobierno, por otro lado, inicia diálogos y mete a su grupo, a la Inmaculada, en la lista de grupos con los que aspira, 8 nuevos con los que aspira a meter en la paz total. Así que novedades de política, alrededor de nuevos procesos de paz, alrededor de nuevas capturas de peleas internas y del barco, el Skipper, que está en Estados Unidos con el petróleo de Venezuela. Un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí estamos, se cumplen hoy, que es viernes 12 de diciembre, 46 años del terremoto de Tumaco, que mató en los años 80 casi 500 personas, para quienes lo recuerdan. Enseguida el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Me dicen que yo estoy defendiendo una dictadura, yo defiendo y quiero defender la vida en el Caribe y la humanidad que vive en el Caribe. Aquí lo que tenemos que defender es el Caribe. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y sobre la última operación donde fue incautado un barco petrolero. Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo, es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo, pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos. No solamente tenía una bandera falsa de Guyana, sino que a través de una serie de dispositivos, el Skipper, este buque petrolero, manipulaba los sistemas de radares para que apareciera en una ubicación distinta a la que realmente estaba. De hecho, durante el proceso de incautación, la ubicación que mostraba en las plataformas de seguimiento era en las costas de Guyana, pero realmente estaba ubicado en las costas de Venezuela. Lo dijo la misma portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Right now, the vessel has been seized.
seized, as you know, and the Department of Justice is... Allí dice la portavoz que ahora mismo el buque ha sido incautado. El Departamento de Justicia hizo esto en conjunto con la Guardia Costera y otras autoridades, y el buque está adelantando el proceso legal y formal para el allanamiento. En estos momentos se encuentra en tránsito hacia un puerto estadounidense y los Estados Unidos tiene la intención de quedarse con ese petróleo. Y de manera simultánea, Nicolás Maduro desde Caracas denunció que esta era la estrategia para quedarse con el combustible de su país y que los tripulantes estaban desaparecidos. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz. Asimismo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Eric Malpica Flores, sobrinos políticos de Nicolás Maduro y sobrinos de su esposa Celia Flores, por presuntos vínculos con el narcotráfico y apoyo al régimen venezolano. Ya algunos habían sido arrestados, pero lograron indultos en los últimos años, aunque dice Estados Unidos que volvieron a delinquir. También fue sancionado el empresario parameño Ramón Carretero Napolitano y varias compañías navieras vinculadas al sector petrolero. Well, that's very interesting. I hadn't heard the news about that invitation. I will let the president speak directly to it on whether or not that's something he would entertain. Muy interesante. Así reaccionó la Casa Blanca a la invitación del presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump a Colombia para que pueda ver de primera mano los esfuerzos de las autoridades colombianas en la lucha antinarcóticos. No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también reiteró que los comentarios del presidente Gustavo Petro, su retórica es alarmante y ha habido muchos insultos que preocupan al presidente de los Estados Unidos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Y un nuevo enfrentamiento entre dos funcionarios del gobierno Petro se produjo en las últimas horas. Angie Rodríguez, directora del DAPRE, generó dudas sobre la transparencia de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El funcionario asegura que se trata de un montaje político. Y ella, si hubiera tenido alguna intención de efectivamente darle un trámite a través de un conducto regular a esto, pues me habría podido escribir por WhatsApp, me habría podido mandar un correo electrónico, me habría podido llamar, habría podido aceptar una de las muchas ofertas que le hice de que nos sentáramos a hablar. La doctora Angie Rodríguez simplemente quiere hacerme daño político. Y en medio de esa negociación, pues el señor Pipe Tuluá dijo, pues igual que me extraditaran, entonces por eso se avanzó en esa decisión. El presidente Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la Banda de la Inmaculada. Andrés Felipe Marín es solicitado por una corte estadounidense por tráfico de cocaína. Alias Pipe Tuluá también está señalado de múltiples crímenes en varias regiones del país. La decisión de extraditar al criminal, entre otras cosas, obedece a que no avanzaron las conversaciones con la banda que tiene a su mando. El presidente Gustavo Petro, mediante 2 resoluciones, autorizó adelantar acercamientos exploratorios de paz con 3 bandas criminales, los costeños y los pepes que delinquen en Barranquilla, y la Inmaculada, cuyo cabecilla es alias Pipe Tuluá, a quien el mismo presidente firmó su extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Gracias a la política del gobierno del presidente Petro de la paz urbana, hoy Barranquilla presenta unas estadísticas envidiables. Desde el mes de septiembre a día de hoy se ha reducido el homicidio un 50% y un 80% la extorsión. La policía y el CTI buscan a Cleidimar Fernández. Según la fiscalía, la mujer es la determinadora de la golpiza que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre. Esto dijo la fiscal del caso. ¿Qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras una mujer se encontraba ahí para al lado de ellos? Ayer 3 candidatos a la presidencia le entregaron sus firmas a la registraduría para poder avalar sus candidaturas. Uno de ellos fue el exministro del Interior, Daniel Palacios. Porque vuelvo y repito, aquí muchos han hablado de unión, pero en el momento de la unión huyen y no se quedan en la unión. Por eso hoy el mensaje tiene que ser ya. Vicky Dávila aprovechó el espacio para responderle al expresidente Álvaro Uribe. Yo le insisto en la consulta.
Le insisto en que no desista y le insisto en que nos dé esa oportunidad a quienes llegamos por primera vez a la arena política. Por su parte, Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, llegó a entregar sus firmas, acompañado de David Luna y Mauricio Cárdenas, también precandidatos presidenciales. Yo a quienes no veo en este ejercicio a los extremos representados por la continuidad del actual gobierno y tampoco veo a la extrema derecha. El Metro de Bogotá ya tiene más financiación para avanzar con la primera línea. Desde Estados Unidos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Gran noticia para el Metro de Bogotá. Ya podemos confirmar la aprobación de 2 créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy a las 8 de la noche será la ida de la gran final del fútbol profesional colombiano. El Junior de Barranquilla recibe en el Estadio Metropolitano al Deportes Tolima de Ibagué. Será duelo de técnico uruguayo Alfredo Arias al frente del equipo tiburón y el colombiano Lucas González, un técnico joven que busca su primer título de liga. Junior va por su 11ª corona, mientras que el Tolima buscará la 4ª estrella. Estás escuchando Blue Radio.